Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que, si ya me has seguido por algún tiempo a través de mi canal de YouTube, pareciera que estoy volviendo a tocar lo mismo. Y, y digamos que sí, pero no. Sí, porque ya es un tema que ya había hablado no sé hace cuánto, simplemente recuerdo que ya había hablado un poco de este tema, pero a veces es importante hacer énfasis sobre un tema muy específico, sobre todo un tema muy específico que creo que es muy importante o ha sido demasiado importante en mi carrera como fotógrafo y como creador de contenido, llámese documentales, llámese una película, llámese como le quieras llamar. Pero ha sido un bastión en mi carrera por casi ya 20 años. Y para muchos de ustedes, como repito, que me siguen desde hace tiempo, creo que es importante reforzar eso que he compartido, porque el tiempo avanza y uno va aprendiendo cosas, uno va viviendo experiencias, uno se va empapando más de técnica, más de errores, más de formas de cómo se han solucionado los errores y sobre todo de cómo uno va desarrollando esto a lo que yo llamo proyectos personales. Y podrás oír por ahí que los proyectos personales son maravillosos, que los proyectos personales es algo que te ayuda para crear libremente, para no tener ningún tipo de ataduras, para desarrollarte, para estar experimentando, para seguir desarrollando técnica. Y sí, definitivamente todos esos puntos son importantes y si lo haces bien, pues obviamente vas a tener más experiencia, vas a agarrar mejores técnicas de uso de tu equipo, mejor técnica de iluminación, mejor técnica de cómo manejar tu equipo fotográfico, tu equipo de video. Pero hoy, más que hablar de una técnica, quiero hablar más en detalle, sobre todo por la experiencia que acabo de vivir hace no más de 3 semanas, que fue un viaje por los Estados Unidos. Literalmente crucé la mitad de los Estados Unidos, desde el estado de Texas hasta el estado de Washington y todavía bajando hacia el estado de Nevada para después regresar, un viaje de más de 24 horas para regresar aquí a Austin. Y, y definitivamente fue un viaje maravilloso que en las próximas semanas estaré desarrollando cada día o cada etapa que fui viviendo, que fueron muchas experiencias, fueron muchas aventuras y creo que es importante contar toda la historia como desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pero bueno, eso vendrá en las semanas posteriores. Hoy quiero hacer énfasis en la importancia y lo que tú debes o considero que debes de saber sobre los proyectos personales. ¿Por qué son importantes? Comencemos por ahí, ¿por qué son importantes? O mejor, comencemos un paso atrás. ¿Qué es un proyecto personal? Para mí, en lo personal, un proyecto personal es un tema el cual encuentras un gusto particular, encuentras interés particular y que deseas desarrollar, ya sea en fotografía o ya sea en video en formato documental. Y ese proyecto personal es algo que te va a mantener activo o activa, que te va a mantener ocupado creativamente, que te va a tener ocupado planeando, proyectando lo que quieres mostrar. Y a través de ese proyecto, pues obviamente, como lo mencioné anteriormente, pues te va a dar libertad de crear, te va a dar libertad de movimiento y te va a dar muchas tablas que te van a ayudar el día de mañana para los proyectos posteriores. Y en lo personal, mis temas están ligados 100% con el tema social, con temas que sé que la gente va a hacer suyos, que la gente va a encontrar empatía en estos temas, dejando a un lado todos los temas ásperos y todos esos temas que si bien son importantes y que muchos documentalistas y muchos fotógrafos los están desarrollando, como el tema de la violencia, como el tema
de los feminicidios, de la migración, del narcotráfico, etcétera, etcétera, son temas de los que yo en lo personal he preferido dejar a un lado, no porque crea que no son importantes, sino porque creo que esos son temas que se ven todos los días en las noticias, se ven todos los días en los festivales de cine internacional y lamentablemente son los temas que ganan premios internacionales, pero contar esta otra parte, la parte cultural, y no me refiero a folclórica porque son cosas totalmente diferentes, que muchas veces empatan. Tampoco lo folclórico o lo regional es así como algo malo, como un tema malo, que de hecho tiene mucho o prácticamente es todo bueno, sino me refiero a la cultura del ser humano, a la cultura de un grupo específico, a la cultura de un evento específico. Y eso me ha ayudado a encontrar esa empatía con las personas. Y sigo sosteniendo que contar una historia bonita o cosas bonitas es bien, bien difícil. Es bien difícil porque pues es algo que no genera morbo, es algo que no genera, que no es una nota roja, es algo que no genera ese deseo ávido de la gente por ver algo, como lo mencioné anteriormente, algo áspero. Y el desarrollar el tema cultural para que no se vea algo como académico, algo aburrido, algo que no llame la atención. Es ahí el secreto que he ido desarrollando durante los últimos años. Crear piezas, crear proyectos que justo sea lo último que la gente perciba de ellos, que sean algo aburrido, que son algo sin sentido, sin chiste. Y eso es lo que hace interesante para mí desarrollar el tema cultural, el tema México, tanto en México como en la Unión Americana. Y de ahí, pues bueno, no sé el día de mañana qué próximo proyecto vaya a llegar o me vaya a interesar de otras culturas, de otros países, de otros continentes. Pero por el momento, desarrollar el tema México es algo que se ha convertido en una constante por mí durante, como lo dije, casi por 20 años. Y eso para mí es un proyecto personal. En resumen, algo que me apasiona y que sé que el día de mañana no me va a pesar seguir desarrollando hasta llegar al final y que me va a mantener siempre entusiasmado, siempre emocionado por crearlo, por terminarlo, por desarrollarlo y por mostrarlo. ¿Qué implica un proyecto personal? Pues definitivamente implica tiempo, implica ganas, implica deseo de hacerlo, implica sacrificios, porque también se hacen sacrificios al momento en que estás desarrollando el proyecto personal. Implica una logística, implica tener la firme convicción y darle un sentido a lo que estás haciendo. Un sentido porque si empiezas un proyecto y no tiene una planeación y no tiene un principio y no tiene un fin, pues va a ser algo que se va a convertir como en un engrudo y no le vas a poder dar forma. Un proyecto personal tiene que tener una planeación, que tenga un principio, que tenga una estructura y que tenga un fin para que siempre tengas en mente de qué se trata tu proyecto. Se trata de una serie fotográfica, se trata de un documental, se trata de qué se trata tu proyecto personal y hacia dónde lo quieres empujar el proyecto personal. Tal vez tus primeros proyectos personales te van a servir para tomar tablas. No van a ser definitivamente tus mejores proyectos, pero sí van a ser esos que te van a dar las tablas para ir desarrollando esa seguridad, para ir desarrollando la técnica, para ir desarrollando o para ir más bien depurando tus errores, tus fallas e ir mostrando tus fortalezas. Para eso sirven los primeros proyectos personales, que si bien le echas ganas, pues siempre va a quedar algo bueno. Definitivamente va a ser algo bueno que a lo mejor en 5 o 10 años vas a decir, pues obviamente no es mi mejor trabajo, pero lo hice muy bien con lo que tenía, lo hice muy bien con mis recursos, lo hice muy bien con mi tiempo y estoy orgulloso de ello. Tal es el caso de mis primeros proyectos personales, como fotográficos, como El Pueblo de las Nubes, como Fénix, 100 años de Bomberos de Nuevo León, que si bien los veo ahora y digo, no es ni la técnica que me representa, no es el estilo que me representa,
pero sí fue algo que me ayudó a ir encontrando mi estilo, que sí fue algo que me ayudó a encontrar exactamente lo que yo iba a seguir desarrollando en los próximos años, que es el tema humano, que es el tema del retrato del ser humano. Y eso es lo que yo agradezco a esos primeros proyectos. Proyectos como 31,000 retratos por la paz, que si bien terminamos una relación que era un amor ciego el uno por el otro, terminó siendo un proyecto que simplemente ya no pudimos coexistir en el mismo ecosistema, pero que con el tiempo, pues bueno, hicimos las paces y acepto que 31,000 retratos por la paz me trajo la experiencia de comunicarme con las personas. Me trajo el poder procesar la negación, me trajo el poder procesar la, el rechazo de las personas hacia una acción que era poder tomarles una fotografía, un retrato, y eso me ayudó porque al final terminé retratando a más de 31,000 personas en el lapso de un año. Así es que hagan sus cálculos. Una práctica constante durante todo un año por más de 31,000 disparos, pues bueno, definitivamente eso me trajo experiencia. Y pues bueno, en su momento Charros y Escaramuzas, pues me trajo muchas satisfacciones, conocer algo que sentía que era mío, pero que no sabía que era mío, que es el tema de la charrería. Me trajo conocer personas maravillosas y me trajo a entender más la charrería. Y es por eso que el día de hoy llegué a este punto de desarrollar el tema de la charrería, pero en los Estados Unidos. Y eso, pues bueno, eso pues me viene a abrir las puertas a un mercado que si bien yo ya llevo tiempo radicando en los Estados Unidos, no era algo que me había hasta el día de hoy decidido a desarrollar un tema enfocado en el mercado anglosajón, un tema enfocado en el mercado global, en el mercado internacional, sino simplemente estaba desarrollando temas mexicanos, muy nacionalistas, muy locales, que no llegaba de alguna manera a proyectar como quería proyectar, o al menos no a través de la visión que yo tenía de ello. Y creo que US Charros o Os Charros me va a abrir la puerta para poder mostrar todo eso que tengo detrás, que lo tengo guardado, que está muy bien guardado y que no he querido mostrar así como así, porque creo que tiene mucho potencial, porque creo que también en su momento se hicieron sacrificios, porque creo que en su momento se hicieron muchos esfuerzos y eso pues viene a reflejarse en un producto que se llama Tehuana, que se llama Rock Chichimeca, que se llama Catrinita, que sigue desarrollándose, que se llama Perdóname por favor, Cholito Mío, El Último Adiós, etcétera, etcétera. Y ahora, pues bueno, Charros Escaramuzas, US Charros y lo que venga en un futuro. Y los proyectos personales, pues eso es lo que me ha traído. Para muchas personas que creen que o puedan malentender este mensaje, definitivamente no es algo que te va a abrir las puertas inmediatamente. Si tienes fortuna, ¿por qué no? Si lo haces muy bien, ¿por qué no? Y encuentras a la persona indicada y al contacto indicado, ¿por qué no? Hoy en día hay personas que lo están haciendo y hay personas que se están dedicando a desarrollar proyectos y encuentran las personas, que es otro tema aparte, el cómo llegar a esas personas, el cómo ser tu propio representante, en cómo ser tu propio publirelacionista. Y, y eso es lo que creo que a mí me había fallado. O sea, soy creador 24/7, pero también he tenido que aprender a ser vendedor y he tenido que aprender a abrir esa cerrazón que tenía, al menos eh, en mi manera de ser, de ir aprendiendo nuevas habilidades para comunicarme y nuevas habilidades para vender lo que estoy haciendo. Porque al final del día, esto que uno hace, pues hay que venderlo, porque cuesta tiempo, cuesta dinero, cuestan muchas cosas que no se tienen, no tenías contempladas, como una avería en tu vehículo en medio de la nada y que te tienes que quedar ahí por 5 días y que eso representa un gasto fuerte. Y si no tienes ese apoyo y si no tienes esa, ese soporte, pues bueno, es algo muy complicado. Pero
Eso como un ejemplo general, que en más de 20 años, o en casi 20 años, es la primera vez que me sucedió, como me sucedió en el pasado mes de abril, a mediados del mes de abril, que me quedé varado en medio de la nada en el estado de Wyoming. Y ha sido la única vez en 20 años que me ha sucedido algo así, pero tarde que temprano te puede suceder, nos puede suceder. Entonces, son cosas que se planean, son cosas en las que aprendes, son cosas que vas tomando experiencia de cómo prever y a veces, repito, a veces tratando de o previendo, pues a veces como quiera suceden cosas que no están en el control de uno. Pero sigo pensando y sigo insistiendo, les sigo insistiendo a todos ustedes que el desarrollar, el comenzar este primer paso de desarrollar tus proyectos personales es algo que si quieres llegar más allá de donde has llegado, que si quieres lograr grandes cosas, que si quieres dejar un legado, crear una carrera fuerte, sólida, exitosa, no debes dejar pasar un día más para comenzar a desarrollar tu primer proyecto personal. ¿Qué tema? No lo sé. ¿Cómo lo vayas a comenzar tú? No lo sé. Eso es parte de lo maravilloso que hacemos. Eso es parte de, de este juego de encontrar tu propia técnica, tu propio camino, de encontrar tus propias herramientas que te van a ayudar a llegar a donde tú quieras llegar. Y bueno, si llegaste hasta aquí y oíste toda esta plática que espero no te sea aburrida, pues tienes que saber que te lo dice alguien que ya ha pasado por ahí. Te lo dice alguien que se ha enfrentado a todo esto. Te lo dice alguien que tal vez estaba en una situación menos favorable en la que tú estás. Y que al día de hoy me siento satisfecho y sé que vienen grandes cosas y sé que lo que he hecho, cada uno de esos proyectos personales, me ha traído una gran riqueza, también me ha traído noches de insomnio, me ha traído dolores de cabeza, pero creo que es como un hijo. Cuando están chiquitos y les empieza a salir sus dientes, pues los niños se ponen muy sensibles y lloran y no se duermen y ahí están los papás en vela y ahí están los papás cansados. Así son los proyectos personales. A veces les empiezan a salir esos dientitos y se convierten como en un dolor de cabeza y crees que no ves la puerta y crees que has tomado malas decisiones, pero te vas a dar cuenta que todo tiene un porqué, todo tiene un sentido y, y te vas a dar cuenta con los años que cada esfuerzo, cada acción que tomes, cada decisión que tomes va a ser mejor que la anterior y mejor que la anterior y mejor que la anterior. Y va a llegar a un punto en que te la sepas de todas y aún así vas a seguir creciendo, vas a seguir aprendiendo, vas a seguir experimentando, vas a seguir regándola, pero en mucho menor cantidad, porque ya vas a estar seguro de cada paso que des. Repito, habrán cosas que estén fuera de nuestro control, pero aún con esa experiencia vas a saber cómo administrar esos momentos, vas a saber cómo salir del hoyo, vas a saber cómo ser mejor, cómo ser mejor. Por el momento me despido. Mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.